Bueno, buenos días. Hoy vamos a tratar la unidad temática 25 que trata el daño. El daño, como ya hemos visto, es uno de los presupuestos de la responsabilidad civil. Ese presupuesto que tradicionalmente se estudia en cuarto lugar. Sin embargo, en la realidad podemos observar que cuando vamos a abordar el tema de la responsabilidad civil, lo primero que vamos a ver es el daño. Una vez producido o evidenciado el daño, recién vamos a estudiar los tres restantes, si concurren los tres restantes presupuestos para poder atribuir responsabilidad civil, que consiste en el desplazamiento del daño sufrido por una persona a otra. Este desplazamiento que se ha producido en distintas etapas, partiendo del Código Civil francés del siglo XIX, que en el artículo 1382 nos dice aún que no hay responsabilidad sin falta, para la responsabilidad sans faute. Eso significa que para que ese desplazamiento se produzca, tiene que haber culpa. Desde ese concepto, basado en la autoría culpable, a el concepto más moderno, donde lo que se debe reparar no es solamente el daño injusto causado, sino que el objeto de reparación es el daño injustamente sufrido. En avanzando sobre este criterio de juzgamiento de la responsabilidad civil, es que se llega a un desbordamiento. Por eso interesa hoy puntualizar bien en qué consiste el daño resarcible, como bien encabeza nuestro Código Civil y Comercial la sección que le dedica al daño. Se trata del daño resarcible y no todo daño es resarcible. Para no confundir entonces la responsabilidad civil con seguridad social o bien con redistribución de la riqueza, cosa que ha sucedido según la doctrina española, francesa actual, por dos causas fundamentales. Una de ellas es la generosidad de los jueces y otra puede ser también el surgimiento o resurgimiento del principio programato, es decir, una actitud en beneficio siempre del dañado. Entre los principios de derecho europeo de la responsabilidad civil, del European Group, en tren de ejercer la tarea de contención de este desborde del derecho de daños, que creen imprescindible en la actualidad, es que se ha elaborado la propuesta de que toda persona debe pechar con el daño sufrido, a excepción que haya un fundamento jurídico que permita desplazarlo hacia otro. En este sentido se expresan entonces hoy los principios de derecho europeo de responsabilidad civil. También entre estos principios de derecho europeo lo que se protege es todo interés legítimo, es decir, todo interés protegido por la ley es lo que ampara la responsabilidad civil. Vamos a ver que nuestro derecho es simplemente el interés no reprobado por la ley, según reza el artículo 1737 del Código Civil y Comercial. Es importante entonces destacar, perdón que se ha interrumpido con un cartel, ahí está. Es importante destacar que esta evolución del derecho de daños también nos llega a evolucionar el concepto y la extensión de lo que entendemos hoy por daño, que tiene que estar presente sí o sí en todo análisis de la responsabilidad civil. Decía Josserand, por ejemplo, no hay daños y sin daño no hay daños y perjuicios. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la existencia del daño. Y vamos a analizar qué es ese daño. Porque ya anticipé que no todo daño es resarcible. Entonces, en el camino para llegar
a la responsabilidad civil tienen que encontrarse los 4 elementos: antijuridicidad, relación causal, factor de atribución y por último el daño en el estudio. En la realidad ya vimos que aparece primero. Cuando decimos antijuridicidad, está definida por el daño. Vamos a ver la importancia que le dan nuestros legisladores a esta sección de daño. Porque en realidad lo define la antijuridicidad por el daño. Nos dice que todo hecho que causa un daño, todo hecho, todo incumplimiento que causa un daño, es antijurídico, a excepción que existe una causal de justificación. Entonces, así decimos, define por el daño, todo hecho o incumplimiento que causa un daño es antijurídico. La excepción, que existe una causal de justificación. La relación de causalidad sabemos que en nuestro derecho, plasmado en 1726 y 1727, tenemos una relación de causalidad adecuada. Es decir, se responde por las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Hay una extensión en materia de incumplimiento contractual que lo diferencia del daño causado con causa extracontractual, porque se analiza no solo desde cuando hay dolo en el incumplimiento contractual, también se computan no solo las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles del tiempo de la celebración, sino también, las consecuencias inmediatas previsibles al tiempo del cumplimiento. Este es uno de los ítems que nos separa, aún con la unificación actual, la responsabilidad contractual de la extracontractual. En el factor de atribución decimos que puede ser un factor de atribución objetivo o subjetivo. Por último, cuando llegamos al daño, está definido el daño. Vamos a decir primero que yo les dije que sin daños no hay daños y perjuicios. Hay excepciones a ese principio. Por ejemplo, en materia de quiso ver la doctrina, que son excepciones, vamos a ver si lo son o no, en materia de obligaciones de dar suma de dinero, donde siempre, con independencia de probar o de la existencia del daño, se deben los intereses. Los intereses moratorios se deben siempre. Los pueden deberse los compensatorios si se pactaron y pueden deberse los punitorios a sí mismos si se pactaron. Bueno, ese es un caso. Otro caso es, por ejemplo, la cláusula penal, cuando las partes al incumplimiento ya evalúan al tiempo del contrato cuál va a ser la reparación en caso de incumplimiento. Esos dos casos son los que se dan habitualmente como excepciones al principio de que sin daños, nada de daños y perjuicios. Decimos que se tiene que encontrar reunidos entonces estos 4 elementos para que podamos hablar de responsabilidad civil. En cuanto a la metodología de nuestro codificador, decimos que le da mucha importancia al concepto de daño y reparación plena, y también sobre la legitimación de quienes pueden reclamar, porque le dedica la sección 4. En el libro 3, en el título 5, otras fuentes de las obligaciones, en la sección 1 habla de disposiciones generales, la segunda, de la función de prevención que tiene la responsabilidad civil, la tercera, la función resarcitoria, y por último, que en esa sección tercera habla en materia de responsabilidad civil en su función resarcitoria de los otros 3 elementos que hablamos que tienen que existir para que haya ese desplazamiento del daño. Sobre quién debe cargar con las consecuencias del daño. Cuando comienza entonces en la sección tercera la reparación, la función resarcitoria de la responsabilidad civil, comienza definiendo, como ya vimos, la antijuridicidad por el daño, define la relación causal, o sea,
y que se define por una relación causal, una relación de la teoría de la causalidad adecuada. Luego los factores de atribución. Culpa, la culpa como un factor residual, como una norma de clausura, y la responsabilidad objetiva. Y en cambio, una sección, toda una sección le dedica al daño, que es la sección cuarta. El concepto comienza explicándonos el concepto del legislador del daño, que nos interesa porque se plasma en la legislación la inteligencia del daño. Y nos dice el artículo 1737 que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no aprobado por el ordenamiento jurídico. Acá es donde yo les decía que la mayoría de la legislación europea restringe un poco el concepto del interés. No todo interés no aprobado por el ordenamiento jurídico es digno de protección, sino que lo es aquel que está protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, está legitimado por el ordenamiento jurídico. Se ha querido ver en esta diferencia que no es tal, porque nos dicen, si no está reprobado por el ordenamiento jurídico, de algún modo está protegido, un poco por aquello de si no lo prohibió el ordenamiento jurídico es porque de alguna forma lo protege. Y equipara el concepto, por ejemplo, de los principios europeos de los que estuvimos hablando con lo de nuestro código civil. Entonces es una lesión a un derecho o a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el objeto de ese derecho o de ese interés? Puede ser la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Sabemos que se han incluido los derechos de incidencia colectiva en nuestra legislación y que son aquellos que tienen una repercusión social más allá de lo individual. Entonces ahora tenemos los derechos individuales y los colectivos. Dentro de los colectivos podemos hablar de homogéneos o de incidencia o propiamente de incidencia colectiva. Los homogéneos son aquellos que afectan a un gran número de personas con la idéntica causa, pero cada individuo tiene su propia reparación, que por las razones que se autoriza según el fallo Alari de la Corte, la acción colectiva, pueden actuar colectivamente. Tiene que tener una causa común, tiene que justificarse que sea colectivo por la poca envergadura de cada una de las reparaciones. Y los derechos de incidencia colectiva, que son aquellos como los derechos culturales, el derecho al disfrute de un monumento o de una estatua, que esos derechos de incidencia colectiva afectan a la colectividad en general, pero no se distingue entre ellos cuál es el daño efectivamente causado a cada uno de los individuos. Uno de los casos más conocidos en materia de lesión a un derecho de incidencia colectiva es un caso donde un transporte de colectivo de larga distancia tiene un accidente, atropella un monumento en la plaza pública en Tandil y lo destruye. La acción de reparación se tramita en forma colectiva de la municipalidad hacia la compañía de ómnibus por la lesión producida, a toda la colectividad que se ve privado de disfrutar de ese monumento. Podemos decir que lo define entonces resumiendo de una manera amplia. Amplia porque no es un derecho subjetivo el que protege solamente, sino todo interés no reprobado. Todo interés no reprobado está protegido. Decimos entonces que es una versión más amplia que la que vemos en otras legislaciones. ¿Qué es los intereses que vimos entonces? Esos intereses de los que estamos hablando
sucede una modificación. O sea, cuando hablamos de analizar la función resarcitoria de responsabilidad civil, lo que tenemos que ver, que es el daño propiamente dicho, es la modificación que sufre ese interés. Y es una modificación disvaliosa. La vamos a ver después que se produjo. Por eso les dije desde el principio que lo primero que vamos a ver es el daño. Es la modificación de la realidad disvaliosa que nos va a dar la puerta de entrada a la responsabilidad civil, como reuniendo los restantes requisitos para que ese desplazamiento del dañado al dañador se produzca. Nosotros decimos que en nuestra legislación ahora también podemos hablar de reparación plena. Vamos a ver en qué consiste primero que comprende el daño, ¿no? Además de comprender un interés legítimo, un interés simple, un interés difuso, como viéramos, y también derechos de incidencia colectiva. Podemos decir entonces que comprende el daño patrimonial y el daño moral. Los requisitos del daño es que el daño sea directo o indirecto, que sea cierto, que sea actual o futuro, y que exista, que sea subsistente. Decimos directo o indirecto. Es una obligación, el daño directo es el que produce directamente sobre el patrimonio de la persona, sobre la persona. Ahora, indirecto es aquel que sufren aquellos con motivo del daño directo. En un principio, bueno, el daño patrimonial es el daño que sufre en el patrimonio, en los bienes de la persona. Y el daño moral es aquel que sufre en la integridad de la persona, en la integridad moral, en las afecciones, no en la integridad física, en la integridad moral, en las afecciones, en los proyectos de vida, en su dignidad, el daño en su intimidad, el daño psicofísico. A eso nos referimos cuando hablamos de daño moral. Les dije en un principio que distinguimos el daño en la legislación en el daño que la reparación que se prevé para el cumplimiento de las obligaciones de las sumas de dinero por un lado y el daño que se produce en las restantes incumplimientos o hechos. En las obligaciones de las sumas de dinero nosotros hemos visto que se rige en materia de intereses por el artículo 165 y siguiente, que nos habla que está el interés compensatorio, que puede no existir y que compensa por el uso del dinero, el moratorio, que sí existe, que debe existir y que es aquel que fije las partes y si no, la ley establece cómo se va a fijar ese interés moratorio, ya sea el que establecen las partes, como dijera, o bien el que establece la ley, o bien la tasa que fija el Banco Central. Y por último, los punitorios. Esos intereses punitorios es los intereses de pena por el incumplimiento. Se acumula el daño moratorio con el compensatorio, y también tienen facultades los jueces para morigerarlo cuando se llegue a un exceso en la fijación de los intereses. Eso en cuanto a lo que dijimos que es la reparación del daño sufrido por el incumplimiento de las obligaciones de dar sumas de dinero. Después, en el resto de las obligaciones y los incumplimientos, ya les dije que rige entonces el artículo, la sección cuarta del título quinto del libro tercero, que define el daño, como acabamos de definirlo, como toda lesión o menoscabo a un derecho o a un interés no reprobado por las leyes, que puede recaer en la persona o en su patrimonio o en derechos de incidencia colectiva. Dijimos entonces que ahora nos vamos a referir a en qué consiste dijimos
Entonces, yo me referí, perdón, antes a qué consiste eso, y ahora quisiera ya ir a el daño que comprende el daño, a la indemnización por el daño en todas aquellas obligaciones que no son obligaciones de la suma de dinero. Sumas de dinero ya vimos cuáles son. Y en todas aquellas que no son obligaciones de la suma de dinero. En todas aquellas obligaciones decimos que tiene dos caras el daño. Podemos verlo como el daño emergente o bien el lucro cesante. El daño emergente es aquel que resulta de inmediatamente del hecho. Es decir, sabemos que emergen, daño emergente es el que emerge, el que surge, el que se produce inmediatamente con el hecho. Y el lucro cesante es la ganancia o el beneficio que esperaba obtener el perjudicado, que sea razonablemente tenga avisos de que fuera a obtenerlo. Y por último, la chance, que es la pérdida de oportunidades. En todos esos casos, en los casos en que lo que hablamos es pérdida de chance, tiene que haber, dice el legislador, tiene que prever que, tiene que constar que esa chance era real, que había verdaderas posibilidades de que obtuviera el beneficio que pretende. Cuando se indemniza la chance, no se indemniza lo que esperaba efectivamente obtener, sino que lo que se indemniza es esa probabilidad de obtener que se vio frustrada por un hecho ajeno. Esa chance, dice nuestro legislador, que además de este requisito de la probabilidad cierta de que exista, sino que también debe estar en adecuada relación de causalidad con el hecho que lo provoca. Acá, en realidad, tenemos que decir que el hecho de que la circunstancia, de que el requisito de que deba estar en relación de causalidad ya está previsto genéricamente en el artículo 1726, cuando habla, en la sección anterior, cuando habla de la relación de causalidad. Siempre tiene que existir como presupuesto necesario de la responsabilidad civil la relación de causalidad. Y tanto sea para analizar el lucro cesante como beneficio económico esperado, siempre de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención, o al daño emergente o a la pérdida de chance. Porque ahí nos referimos al daño, y mientras que es uno de los elementos, siempre tiene que estar en relación de causalidad el daño con el hecho o incumplimiento antijurídico que lo provoca. Cuando hablamos de la reparación, entonces, la reparación, la doctrina se ha separado entre los que entienden la reparación integral o la reparación plena en materia de denominación. En realidad, pareciera un problema semántico, porque en definitiva, a la conclusión que llegamos es que la total reparación es prácticamente imposible. De lo que se trata es de reparar la mayor cantidad, en mayor extensión posible, prever esa reparación. La reparación entonces, o la reparación plena, incluye también la violación de los derechos personalísimos de las personas, de la integridad personal, de la salud psicofísica, de las afecciones espirituales legítimas, dice el codificador. Y aquí aparece la palabra legítima. Acuérdense que protegemos todo interés no reprobado por la ley. Acá se refiere como afecciones legítimas. Y todo aquello que se proyecta como una interferencia en el proyecto de vida de una persona. ¿Quiénes son los legitimados? Los legitimados para accionar por el daño es la víctima. Pero si la víctima, como consecuencia del hecho dañoso, resultare el fallecimiento o la incapacidad total, lo son
sus ascendientes, descendientes, cónyuges o aquellos que convivan con él en evidente trato familiar. ¿Cómo se repara? ¿Cómo que se tiene en cuenta a los fines de evaluar esa reparación? Se tiene en cuenta según el legislador, debe tenerse en cuenta la sustitución, es decir, ¿qué puede sustituir o compensar o reemplazar el perjuicio sufrido? Entonces, todas las satisfacciones sustitutivas o compensatorias, dice el legislador. ¿Cómo se prueba, por otro lado? ¿Cómo se prueba la existencia del daño? La existencia del daño se prueba, la debe probar la persona que lo alega. Pero hay casos, como en el caso de la indemnización por fallecimiento, en el que se entiende que hay daños que no requieren prueba. Y también hay muchos casos en el daño moral, en el que la prueba es, realmente se entiende que hay daño moral in re ipsa, es decir, en el hecho mismo, sin necesidad de prueba. Pero en principio, quien alega un daño tiene que probarlo. Salvo aquellos, como acabo de decir, que son daños in re ipsa. También puede el juez estar facultado para atenuar las consecuencias de la reparación, o sea, la entidad de la reparación. Por ejemplo, puede hacerlo teniendo en cuenta las circunstancias de la víctima, las del deudor y las circunstancias del hecho que provocará el daño. Entonces el juez está facultado a reducir la indemnización que se fije. Por otro lado, también el legislador establece las indemnizaciones, cómo se indemniza cuando la consecuencia del hecho dañoso es el fallecimiento de la persona. En primer lugar, se deben los gastos de sepelio. En segundo lugar, se deben los alimentos para las personas que tenían derecho alimentario de la persona fallecida, sean menores o incapaces. Y esa reparación se debe aún en el caso de que existan otros alimentantes. En materia de fallecimiento, en materia, de lesiones, la reparación debe contener también toda la lesión, debe cubrir todas las lesiones, tanto físicas como morales, de la persona dañada. Y también, no obsta ella el hecho de que tenga otra persona con otro alimentante que lo provea. Y lo importante en materia de, por último, vamos a decir que lo importante en materia de indemnización es cómo se evalúa. Es decir, lo que se debe lograr es que la persona dañada vuelva a estar en el estado anterior a la producción del daño. Puede ser reparado en especie o en dinero. Lo que interesa es que la persona, ya dijimos que el daño significa una modificación disvaliosa de una situación anterior. Entonces, esa situación posterior en que quedó por ese hecho que le provocó una modificación disvaliosa debe volverse al estado anterior. Ese estado anterior puede volverse en especie o en dinero, y la opción es de la persona dañada. Tiene un límite esa opción. Si la vuelta al régimen anterior a la situación anterior, implicaría un abuso o un ejercicio abusivo del derecho a volver a que sea en especie, o fuera imposible o parcialmente imposible, entonces ya limitaría la opción de la víctima de optar por volver a la situación anterior en especie. Bueno, podemos decir que hasta aquí los diferentes matices o puntos que desarrollamos en materia de daño.
Bueno, les agradezco y continuaremos